siempre dispuestos a aprender a estudiar. Yo creo que eso es tan necesario, máxime cuando es la palabra de Dios. Así que dispongamos nuestro corazón. Hoy aprenderemos lo necesario, lo que el libro de Zacarías nos trae, para que nosotros podamos edificar nuestra vida y saber que a través de esta edificación comprenderemos mejor la palabra de Dios y nuestra relación mejore con Dios, y así todos pues le demos el lugar que Dios le corresponde en nuestro corazón. Así que iniciamos con la lectura bíblica. Capítulo 3. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. En la lectura bíblica vamos a aprender lo que el profeta Zacarías nos está tratando de narrar respecto a la visión que él percibe en el sentido espiritual. Una era la cosa o la situación que estaban viviendo ellos como pueblo físicamente, pero espiritualmente había otra situación. Entonces él nos narra que ve al sacerdote Josué delante de Dios, de Jehová, pero a la mano derecha ve a Satanás, que está dispuesto a acusar al profeta Josué. Algo que tenemos que entender es que Satanás nos promueve el pecado, nos pone la propuesta, nosotros somos los que decidimos en hacerlo o no hacerlo, y aparte de eso se presenta ante Dios para acusarnos cuando nosotros aceptamos lo que de cierta manera nos da, que es el pecado. Ahora, esto nos ayuda a que tengamos una conciencia de que cuando pecamos seamos más responsables, que no simplemente le demos a él la culpa porque no lo propuso, sino que también tenemos que aprender que somos culpables cuando ya practicamos el pecado que él nos ha propuesto. Así que esta parte es importante entenderlo para que nosotros también percibamos la acusación que sufrimos cuando también pecamos delante de Dios. En el verso 2 entendemos que dice que Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprende. Esta palabra te reprende no está diciendo, yo pienso que muchos en la iglesia lo utilizan, pero no tienen el verdadero sentido. En una parte significa te corrige. Jehová te corrige. O Satanás, Jehová te corrige. En otras palabras, dice: Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprende. Jehová ha escogido a Jerusalén, te corrige. Para que entiendan más o menos la escena que realmente tenemos que entender acá. Y dice, hablando de Josué, le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Le está diciendo, mira, ellos iban a ser consumidos por mi ira. Ellos sufrieron los 70 años de cautiverio. Ellos estaban destituidos, le habla un tizón. Imagínense, veamos un montón de fuego y metamos leña ahí para que agarre fuego. Pero Josué es un tizón sacado de ese fuego que de cierta manera, veámoslo como que
Dios se compadece y él ya estaba destruido, ya estaba consumido, él se tenía que consumir en el cautiverio, pero el Señor decide sacarlo de ahí. Entonces el Señor está corrigiendo a Satanás, le dice, acá al que tú vas a acusar es alguien a quien yo escogí, es alguien a que ya sufrió, ya padeció, ya sabe lo que es estar fuera de mi gloria, estar fuera de mi presencia, por eso te corrijo. A ellos que son un tizón caliente, no solo Josué, sino todo el pueblo, los rescaté, los traje. Por ello es que Dios estaba corrigiendo. Y saben, de la misma manera Dios procede cuando Satanás nos acusa a nosotros. ¿Por qué Él procede de esa manera? Porque Él nos compró con su sangre. Digamos, Él sabe la responsabilidad que de cierta manera nosotros llevamos. Él es el único que puede decir qué hacer con nosotros. Pero nosotros también tenemos que aprender a ser conscientes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, miren, queremos ir al cielo, pero no vamos a la iglesia. Queremos decirle al Señor, Señor, simplemente porque queremos que Él nos meta al cielo, pero no le obedecemos. Muchos de nosotros queremos identificarnos como hijos de Dios y creemos que Dios es tan misericordioso que nosotros vamos a seguir pecando y siempre nos va a perdonar. Un momento, tenemos que entender que el Señor, de cierta manera, encontramos dentro de su palabra que nos llama a la obediencia, nos llama a muchas cosas para que nosotros no suframos las consecuencias de desobedecer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos desobedeciendo? Vamos a sufrir digamos, Él está dispuesto a hacer muchas cosas. Ya murió en la cruz del Calvario, nos utiliza a nosotros para que te prediquemos, no solo a mi persona, sino a muchas personas más. A través de las alabanzas, a través de muchos medios, Dios está utilizando para que tú entiendas, deja de pecar. Ese es en sí lo que Dios quiere que tú entiendas. Pero ¿qué pasa? Tú sigues pecando, tú sigues haciéndolo como que no entiendes lo que Dios te está diciendo. Entonces te expones a sufrir las consecuencias. Lo que Israel estaba sufriendo ahí anteriormente a esta escena es que habían padecido por el pecado, por eso en 70 años. Entonces el Señor dice, ya los castigué 70 años, ¿tú crees que los voy a volver a castigar? No, les voy a dar una oportunidad. Eso es lo que Dios nos da a nosotros cuando de cierta manera procede de la misma manera para darnos una oportunidad. Pero también Él espera que de cierta manera nosotros también respondamos bien en esa oportunidad y aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Y te hablo de esto para que tomes conciencia de buscar a Dios como debe ser. En el verso 3, Zacarías nos narra que Josué estaba delante de Dios con vestiduras viles. Él estaba en presencia de Dios, del ángel Jehová. Y habló el ángel y mandó a que en el verso 4, a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Tenemos que aprender que lógicamente por las consecuencias de pecado que él había sufrido, y por la situación en la que él estaba, el Señor lógicamente nota y él ya sabe que Josué es una persona no digna delante de él. Estaba en su vileza, en su pecado, en su situación, en su humanidad. No era digno de estar delante de Dios. Eso ya lo sabía el Señor. Por ello que cuando él ve la intención de Satanás de lógicamente acusarlo como para destruirlo, el Señor, uno, corrige a Satanás. Bueno, ya Satanás es apartado porque ya fue corregido. Y entonces se centra en Josué. Y se centra en Josué porque el punto del Señor es hacer que Josué sea digno. Deje esa vileza, deje esa indignidad delante de Dios. Y por ello ordena que le quiten esas vestiduras viles a Josué. ¿Para qué? Para hacerlo digno. Eso solo Dios puede hacerlo. Veámoslo de esta manera. Todos los que practicamos de cierta manera el pecado, sabemos muy bien que el pecado no se deja así por así de la noche a la mañana sin la ayuda de Dios. Digamos, humanamente nadie de nosotros puede dejar un pecado de la noche a la mañana con nuestra fuerza, con nuestros métodos, con nuestro entendimiento o con nuestra capacidad. Nadie. Todos nosotros sabemos muy bien que sí podemos dejar el pecado de la noche a la mañana con la ayuda de Dios. Digamos, Dios es esencial y fundamental y todo lo que queramos entender para que en nosotros se despierte el deseo de dejar el pecado. Ahora bien, eso nos da la pauta o la idea de que Dios nos da dignidad. La Biblia dice que las vestiduras
como que dice, dignas, o las vestiduras blancas, dice que son las acciones justas de los justos. Como que dice, solo las personas correctas lo pueden hacer, pero el único que nos puede hacer correcto, nos puede despertar el deseo de ser correcto, el único que nos puede dar esa dignidad o de justicia es Dios. Como que dice, su Espíritu Santo viene a nosotros y nos da esa dignidad que de cierta manera el pecado nos lo quita. Entonces, él está en esta parte preocupado en que Josué sea digno. No solo sea rescatado, sino ahora digno delante de él. En el verso 5, el Señor se preocupa, o podríamos decir su intención es darle una vestidura digna completa a Josué, porque le dice, y después pónganle mitra sobre su cabeza, y le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Como que dice, lo que realmente él estaba haciendo era algo que Josué necesitaba. ¿Para qué? Para que Satanás ya no lo viera con vileza y ya no tuviera la intención de acusarlo. Uno, y Josué realmente entendiera lo que es estar delante de Dios con dignidad. Otra cosa, nosotros necesitamos entender este panorama espiritual, porque necesitamos entender que si nosotros practicamos el pecado somos indignos delante de Dios. Pero si nosotros le clamamos a Dios, dejamos el pecado con la ayuda de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo, nosotros nos volvemos dignos. Eso realmente es algo que tenemos que entender, y nadie en esta tierra puede ser una persona digna si Dios no le da esa dignidad. Y el único que te hace digno o en sí te vuelve digno es su Espíritu. Digamos que viene a ti y alumbra tu ser, y tu ser se vuelve como algo que no era, que ahora es. Por ello es importante entender esa parte para que nosotros realmente entendamos por qué buscamos a Dios, porque es la forma de mantener esa dignidad, conectados con Dios, estar con Dios, buscar a Dios, orar a Dios, hacer lo que es necesario para mantenernos conectados con Dios. Verso 6 nos habla de que el ángel de Jehová amonesta, corrige, instruye, capacita al sacerdote Josué. Eso es lo que estaba viendo Zacarías. Lógicamente en lo físico no se podía ver, era espiritual. Entonces el Señor le permite al profeta Zacarías visualizar esto, lógicamente para anunciárselo a Josué. Y Josué le dice que si él anduviera en sus caminos y guardara sus ordenanzas, él gobernará su casa y él guardará sus atrios entre todos estos lugares, como que le dará alguna responsabilidad en cuanto al templo de Dios. Veamos. Hoy en día muchas personas actúan como Satanás, porque ven a los pastores vestidos tal vez con ropa pobre, porque ven a los pastores a veces, podríamos decir, como que haciendo la obra de Dios y no trabajando. Como que ven a las personas como que personas hasta inútiles, que de cierta manera ellos creen que están ahí porque están perdiendo el tiempo, porque no tienen nada que hacer, sin saber que espiritualmente ellos son en sí siervos dignos, tal vez no una vestidura física, pero una vestidura espiritual, respaldados por Dios, aprobados. Yo estoy hablando de pastores que se someten a Dios, que están en los campos, porque entiendo, hay pastores que no lo hacen. Lastimosamente, yo sé que hay alguien que me dice, mire, no diga esto, pero créame, yo no estoy de parte de una congregación, no estoy de parte de un pastor, yo estoy de parte de Dios. Y algo que Él me ha dicho dentro de estas enseñanzas es hablar la verdad. Y no voy a venir a cubrir algo que está sucediendo. Digamos, hay pastores dignos, hay pastores indignos, pero no voy a acusarlos. Solo estoy diciendo que hay. Y el objetivo es que aquel pastor que esté indigno, que se vuelva digno. Y el pastor que esté digno, que siga digno. Ese es el objetivo. No vengo a acusarlos. Pero quiero que entendamos que hay personas que sí los acusan, que hablan de ellos, que los señalan, que de cierta manera los marginan y los tratan mal. Tengan cuidado con eso, porque
Tenemos que entender que a los que Dios pone, Dios respalda. A los que Dios llama, Él, de cierta manera, está dispuesto a hacer lo necesario por ellos. Tenemos que entender que posiblemente Él no tenga una vestidura física muy buena, pero puede tener una vestidura espiritual, deslumbrante, como algo que nadie más tiene. Tenemos que entender que realmente Dios, con esta visión, podemos sacar muchas ideas que nos beneficien y que de cierta manera también nos llame a nosotros la atención para buscar a Dios, para guardar sus ordenanzas, para mantener en lo que Dios dice. No en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros queremos hacer, en lo que Dios... Y eso nos hace dignos delante de Dios. Y eso hace que nosotros resplandezcamos. Y son acciones justas, no porque nosotros las hagamos buenas, sino porque Dios promueve en nosotros hacer las cosas buenas. Entonces, esto nos da a entender en esta enseñanza que realmente lo que Dios quiere es que nosotros visualicemos de la misma manera y entendamos sobre todo que la única manera de ser respaldados por Dios es guardar sus ordenanzas, hablar de sus ordenanzas y hacerlas tal como Él las dice. No quitando, no agregando, no haciendo cosas incorrectas. Como hace un momento les dije, tengo que decir que hay pastores indignos, pero no soy yo el que los voy a acusar. No soy yo el que voy a hablar. Solo estoy diciendo que son indignos. Pero pueden ser dignos, claro. Si buscan a Dios y se someten a Dios y hacen lo que realmente Dios dice, serán dignos. Como Dios le amonestó a Josué, hoy amonesta a aquellos que son indignos. Como Dios animó a Josué a ser digno, de igual manera Dios anima a todos a ser dignos. ¿Para qué? Para que estemos delante de Dios como debe ser o como Dios realmente quiere que estemos delante. En el verso 8 le dice a Josué que él y sus amigos, o como dicen los otros sacerdotes o los que trabajaban en el templo de Dios, son varones simbólicos, pero el objetivo es que aquí él traerá a su siervo el renuevo. Como que dice, ustedes hoy en día, lo que les estaba diciendo o dando a entender es que ellos en ese día representaban la justicia, la bondad, el amor, todo lo que es de Dios. Pero ellos solo eran simbolismo del digno y el único representante digno capaz de hacer lo requerido, y justamente era Cristo, era Jesús. Entonces cuando él le dice, he aquí yo traigo mi renuevo, le está diciendo, he aquí yo traigo mi representante, el verdadero. Ustedes son simbólicos nada más por el momento, hasta que él venga. Él será la verdad o el verdadero que representará a Dios como debe ser Dios representado. Pero mientras eso sucediera, Josué y todos los que estaban con él eran los representantes, eran los simbólicos de la justicia, el amor, la bondad, la misericordia y todo lo que emana de Dios para el pueblo de Israel, hoy para la iglesia. Hoy nosotros, y de igual manera, todos nosotros reconocemos, el único digno representante fue Jesús, fue Cristo, el único Hijo de Dios. Nosotros pasamos ahora a ser simbolismo de la justicia de Dios, del amor de Dios, pero sabemos muy bien que tenemos que depender de Cristo porque Él es el único digno, supremo y realmente real representante de Dios. Libro de Zacarías. Enfoque. Preparativos para la primera venida de Cristo. Introducción. El primer versículo identifica al profeta Zacarías como hijo de Berequías, nieto de Indo. Como el autor del libro Zacarías 1:1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Indo. El libro de Nehemías declara que Zacarías era el jefe de la familia sacerdotal de Indo, según Nehemías 12:16, y de Indo Zacarías, indicando que era de la tribu de Leví y servía en Jerusalén después del exilio como sacerdote y profeta. Lo primero que quiero hablar en la introducción y en el punto del enfoque del libro de Zacarías es la perspectiva de la primera venida de Cristo. Hablo esto
no porque querer crear confusión o crear una situación adversa o problemas o de cierta manera mi manera de entender. No. Tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento nos hablaba de una venida de Cristo. El Hijo, el único representante digno de Dios, que hace un momento lo decía. Tenemos que entender que Él venía a esta tierra y lo debemos de tomar como su primera venida. Tenemos que entender que el pueblo de Israel no lo recibió, no lo recibe y para ellos no ha venido. Eso no significa que Él no ha venido, Él ya vino. Que Dios, óigase bien, que Dios no les dé a ellos el entendimiento para recibirlo como nosotros lo recibimos, Dios sabrá. Digamos, ese es un asunto que nosotros no podemos explicar, no podemos decir por qué Dios lo hace así, ¿por qué nosotros si lo recibimos? En mi caso, yo me alegro y bendigo a Dios porque me ha dado la capacidad de entender que Cristo ya vino. Entonces, porque el pueblo de Israel no lo recibió y no lo recibe, muchos hoy en día cometen un error. Algunos, pues, de cierta manera apoyan esa capacidad de que ellos no reconozcan a Cristo como el Hijo de Dios. Y no se trata de que nosotros nos pongamos del lado de los judíos, no se trata de que nosotros nos pongamos del lado de varias opiniones que hay. No, se trata de que nos pongamos del lado de Dios y en cierta manera seamos agradecidos porque, y no, de cierta manera tampoco voy a señalar al pueblo de Israel diciendo, sí, que son mentiras. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque primero, como decía, bendigo a Dios porque yo sí lo puedo recibir, yo sí puedo entender que Cristo ya vino. Entonces, es importante entender esta perspectiva porque la primera venida de Cristo ya sucedió. Y Él mismo dijo que vendría una segunda. Entonces, no nos perdamos en esta interpretación de la Biblia. Hay una primera y hay una segunda. Ojo con esto, porque no hay tercera, no hay una intermedia como algunos enseñan, no hay 7 años más de misericordia, no hay una gran tribulación de 7 años. No, la gran tribulación es lo que estamos pasando, no son 7 años, son mucho tiempo más. La gran tribulación es todo lo que estamos pasando nosotros, porque lo entenderemos en Apocalipsis que los que pasaron la gran tribulación son aquellos que limpiaron sus vestiduras. Está hablando de una tribulación espiritual, no física, es una tribulación espiritual lo que Dios nos está mostrando. Entonces todo ese proceso tenemos que pasar en tribulación espiritual para lavar nuestras ropas y ser parte de los que salgamos de la tribulación que ya está sucediendo, que no se centra en 7 años, sino que realmente se centra en un tiempo bastante extenso que Dios ha dejado para que nosotros seamos procesados y a través de ello podamos recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros.